Novios y novias, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. El smoking o tuxedo no es adecuado para cualquier evento, ni tampoco se requiere una corbata en todos los casos. Al elegir cómo vestir en la boda, la formalidad del evento debe ser respetada. He elaborado una guía detallada de lo que todo novio debe saber antes de elegir su vestimenta nupcial. Desde bodas de etiqueta hasta informales, hoy veremos todos los estilos para que puedas elegir el perfecto para ti. ¡Comencemos! El vestir con estilo no es exclusivo de la novia. Para el novio, el decidir qué vestir en la boda puede ser poco claro, pues está rodeado de muchas opciones de dónde elegir. Para comenzar, deben determinar el código de vestimenta de su boda, que regirá tanto a los novios como a los invitados. Después necesita saber qué es apropiado para cada tipo de código. Antes, el atuendo del novio solía ser meticuloso y sin muchas alternativas, pero ahora se tienen muchas opciones de formalidad, además de que el gusto cambia de un novio a otro. El contar con muchas opciones relajadas no significa que el atuendo del novio debe tomarse como algo sin importancia, dejándolo como una decisión de último minuto y usar cualquier traje que se tiene en el closet. El novio debe poner el mismo esfuerzo en la vestimenta de su boda como lo hace la novia, y por supuesto, el elegir el adecuado implica que se debe saber exactamente cuál estilo corresponde a cada tipo de código de vestimenta, que es en lo que ahondaremos hoy. Antes de adentrarnos en las opciones de estilos de vestimenta del novio, debes saber qué es el código de vestimenta. Este código son normas de vestir que deben seguirse al asistir a un evento en circunstancias específicas. Están diseñadas para ayudar a saber qué tipo de ropa y calzado es apropiado y varían dependiendo de la formalidad, de acuerdo al tipo de evento, el lugar, horario, etc. Para profundizar en los diferentes estilos de vestimenta y si no estás seguro de qué vestir en tu boda, he dividido los estilos por código de vestimenta de acuerdo a la formalidad de la boda. Desde etiqueta hasta cóctel e informal, los cubriremos todos para que puedas elegir el tuyo. Veamos. Boda de etiqueta. Esta es la máxima formalidad del código de vestimenta. Es lo mejor en términos de elegancia y detalles, incluyendo los accesorios como pañuelo y mancuernillas. Las bodas de etiqueta son sumamente elegantes. Se llevan a cabo en salones, museos o mansiones históricas, siempre de noche. El novio deberá usar un frac, chaleco blanco de piqué y corbata de moño blanca. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Media etiqueta. Para bodas elegantes de noche en salones o museos, el novio debe vestir un smoking o tuxedo de 3 piezas, que incluye saco y pantalones negros con tela contrastante en la solapa y en el lateral del pantalón y chaleco negro. Se complementa con camisa blanca con cuello paloma y corbata de moño negra. Muy formal. Este es probablemente el más común de los códigos formales para bodas de noche. Se refiere a un smoking de 2 piezas con corbata de moño, pero con la opción de añadir un poco más de diversión, es decir, corbata y faja con algún color o un smoking azul oscuro. También pueden incorporar texturas que destaquen, pero de manera que no eclipse a la novia. Jacket o chaqué. Este es el traje de máxima etiqueta para eventos muy formales de día. El saco tiene las clásicas solapas y faldones en la parte trasera. El color del saco puede ser negro o gris. El pantalón puede ser gris oscuro o con rayas finas verticales. La camisa es blanca de cuello rígido, puños dobles y un palastrón que cubre el centro de la pechera de la camisa o corbata gris o negra de nudo ascot que puede llevar un alfiler de perlas decorativo. Se complementa con chaleco gris y zapatos lisos negros. Formal. La vestimenta formal a menudo se confunde con el smoking, pero en este estilo los trajes oscuros son la clave. El novio debe usar un traje azul oscuro o gris carbón con camisa blanca y corbata en combinación. Puede ser un traje que se puede usar todo el día, pero con un corte más elegante. Puedes usar detalles con la paleta de colores de la boda como la corbata y el pañuelo. Cóctel. Esta es una de las opciones de código de vestimenta un poco informal. Se espera que luzcas elegante, pero no demasiado formal.
Permite al novio vestir algo con lo que se sienta más cómodo, como un traje de popelina de algodón con corbata y pañuelo de bolsillo. Es más fluido y un poco más informal para bodas de tarde-noche o noche en exterior o salón menos serio. Semiformal. Se refiere a vestirse cómodamente pero verse elegante. Puede ser un poco complicada, pero piensa en una versión más ligera de un atuendo a la medida. Un saco deportivo con textura combinado con una camisa y pantalones de color sólido y sin corbata, como un traje azul marino brillante o un traje de lino de 3 piezas. Perfecto para bodas en jardín en primavera, verano y otoño. Festivo. Es un código de vestimenta divertido. Para que quede más claro, piensa en un atuendo de cóctel pero con texturas y colores no tradicionales, como un saco de terciopelo con pantalones en color sólido, camisa de vestir y sin corbata. Para una boda menos formal, puedes llevar un saco en tartán. Casual. Una boda casual puede ser la causa de confusión cuando se trata de la vestimenta del novio. No significa ser descuidado y vestir camiseta y jeans. El estándar siempre debe ser elegante, como un blazer azul marino, una camisa fajada sin corbata y un par de zapatos náuticos, o prendas de punto de cachemir, un polo o un jersey de cuello alto y pantalones de color sólido. Tropical. Para bodas tropicales o de destino, combina la forma, color y telas adecuadas para crear un look en torno a la ubicación. Por ejemplo, los smokings blancos para una boda de noche, para el día una camisa de manga larga fresca y pantalones de algodón o lino y zapatos náuticos o mocasines. O puedes combinar colores tropicales con colores neutros en camisa y pantalones. Jardín. Las bodas en jardín están al mismo nivel de formalidad de la playa, pero por supuesto en otro entorno. Puedes vestir un blazer y pantalones en colores claros, camisa blanca y una corbata larga que luego puedes quitarte. En climas muy cálidos, los pantalones y saco en telas frescas son aceptables. Informal. Si bien cuando se escucha que una boda tiene código de vestimenta informal, se puede creer que puedes vestir lo que sea, no es exactamente el caso. Se debe vestir algo cómodo, pero un poco más elegante que the shirty shorts. Puedes vestir una camisa sin corbata, pantalones y un blazer con textura o de algún color, y zapatos mocasines o incluso sneakers. Inusual festivo. Este código es un poco difícil de evaluar, ya que puede referirse a una época del año como verano o Navidad, o al tema de la boda si lo hay. Entonces, ¿qué vestir? Si no han especificado un tema de la boda, puedes llevar un traje en color oscuro si es de noche, o claro si es de día, y una corbata que tenga un color o estampado llamativo, o bien un blazer que vaya de acuerdo con el tema. Códigos inusuales o confusos. Siempre es complicado lidiar con códigos de vestimenta de boda demasiado originales creados por la pareja, ya que siempre están sujetos a interpretación. Por ejemplo, un código funky podría significar un traje acampanado o podría referirse solo a una corbata morada. En este caso, hay que guiarse por el estilo del vestido de novia. Es importante recalcar, como siempre les digo, que sin importar qué código de vestimenta elijan para su gran día, lo importante es que siempre debes incorporar algún elemento de tu estilo personal en tu look nupcial, ya sean unas mancuernillas temáticas, una colorida corbata o un chaleco estampado de acuerdo al código de su boda. Las pautas que acabamos de ver te guiarán por el camino correcto en la formalidad de cada código, pero recuerda que siempre debes sentirte cómodo con lo que llevas puesto. Y para aquellos novios que les gusta vestir de forma muy original y distintiva, recuerden que nunca deben resaltar más que la novia. Diviértanse eligiendo el atuendo para su boda. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas, son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy, hasta un próximo video.